Que el Señor te bendiga, muy buenas noches. Estamos de vuelta una vez más en una programación de principios del reino. Estamos aquí contentos de haber de vuelta regresado a este estudio para poder seguir escudriñando la palabra y para poder intervenir con la parte divina lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Les saludamos, Ulises. Gracias, pastor, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos en esta noche. Como decía el pastor, una noche de enseñanza, esperando que sea edificante para tu vida, que sea refrescante en esta noche y que nunca dejemos de edificar. Eso es algo muy importante en la vida del hombre y la mujer que aman al Señor. Y bienvenidos, comparte la transmisión como siempre te lo comentamos, para que otros sean edificados, y damos gracias a cada uno de los que ya están ahí, pastor. Sí, ya estoy viendo aquí que hay varios que ya están aquí en línea. Gracias por estar con nosotros, por esta noche estar compartiendo. Sin duda alguna, sé que son días de vacaciones, Así es. sé que son días de salida, algunos todavía están fuera, aprovechando este receso y después de tanta encierro. Pero bueno, vamos a tener este Amén. tema tan interesante para seguir escudriñando en los días de Lot. Estamos hablando de días finales, días que el Señor Jesús habló en Apocalipsis, sí, pero sobre todo en los evangelios. Amén. Antes de que se vieran los días finales en el Apocalipsis, el Señor Jesús habló ciertos acontecimientos que iban Amén. a suceder como principio de dolores. Amén, ¿verdad? así es, pastor. Y definitivamente hoy en nuestros días estamos viendo mucho de eso que el Señor nos habló. Sobre todo, recuerde que nuestra base bíblica estamos hablando de Lucas capítulo 17, ahí donde el Señor dice la venida del Señor, qué acontecimientos habrá antes de su venida, de su regreso por su pueblo. Y eso es lo que hoy estamos escudriñando en este nuevo tema y en esta nueva colección que hemos estado tratando de ver sobre los días de Lot, lo que estaba viviendo la generación de Lot, y que Cristo hace esa mención muy clara, muy específica, diciendo: así como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y por eso a nosotros, adelante, Ulises, pastor. es importante ahorita eso que mencionas, que el Señor Jesús lo habló hace tanto tiempo, pero que hoy en día es un tema actual. Así es. Yo estaba escuchando a un evangelista compartir de que en sus redes sociales le preguntan ¿cuándo cree que vamos? La gente le dice, ¿cuándo cree que vamos a volver a la normalidad? Y dijo algo muy interesante, para que nosotros lo hemos comentado en el programa, pero que la gente a veces se nos pasa a veces la situación de poder entender lo que estamos Amén. viviendo, ¿verdad? Así es. Y decía él, nunca vamos a volver a lo que era. Si usted quiere que vuelvan los días del 2019, 2018 para Así atrás, jamás vamos a volver a ser los mismos. Amén. Ya cambiaron muchísimas cosas y hay una fuerte presión de los gobiernos por establecer un gobierno mundial. Así es. Y eso para nosotros nos debe de dejar bien claro que esta temática es una temática actual. Por eso Amén. comenzamos el año pasado con los días de Noé y hoy con los días de Lot, todo este año hablando de cada cosa que escudriñamos en la palabra. Es una temática actual. Amén. Donde tenemos que ver qué Dios dice para prevenirnos, para prepararnos y para estar también haciendo la parte que le corresponde a la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Definitivamente, y la iglesia es trascendental, así como en la teología o en el plan divino. Israel es el termómetro, la iglesia también es clave para el desarrollo del crecimiento del reino de los cielos. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, relacionado a los días de Lot, como en los días de Lot. Pero el enfoque va a ser cuál fue o cuál es el mensaje que hoy Dios quiere traer a la iglesia. Y la iglesia eres tú y somos nosotros. No hay otra iglesia, no es una iglesia de cuatro paredes, exacto, denominacional, tridimensional, no, es
tu vida en la tierra es la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente, y tú y yo estamos en este lugar y queremos saludar ahí a algunos de nuestros amados que están ahí ya. Saludamos a Betty Rubio, Dios te bendiga. Amén. Betty, también está Marlene, la hermana Rosita, mi primo Raúl, bendiciones hasta donde quiera que te encuentres, primo. Amén. Ahí está Tonira también, ahí está nuestra hermana Ivonne. Marlene. Saludos también a Ricky Morales, también por ahí. ¿Quién más está, Ulises? Está Marlene, está el hermano Fernando Gómez, la Así hermana es. Silvia, está Gracias también por por los ahí saludos, la Ilse, tía también. Diana, Ilse, está la hermana, pastora la Ada. pastora Ada, está también por ahí alguien más de los que ya no mencionaste tú. Israel. Ricky Morales Ricky, también amén. está ahí con nosotros. Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Ahí vemos que poco a poco se están yendo conectando, pero hay que seguir compartiendo para que esta labor que nos toca hacer como iglesia siga siendo escuchada alrededor del mundo. Y por eso mismo entramos a la temática. Hemos hablado de la generación en donde habitó Noé. Hablamos abundantemente en varios programas Así de la es. generación, el comportamiento, el carácter, cómo se comportaban, cómo eran, cómo pensaban, un principio de mentalidad terrible que había en ese lugar, la influencia, Así en los es. días de censura que hemos tenido, Amén. también vivimos hoy y que vivieron en ese momento, también cómo fue esa influencia sobrenatural, qué es lo que recibió Noé en su casa. Hemos hablado de varias Lot. temáticas, de Lot así en es. su casa. Qué tremendo es lo que vivió Lot después de que sale de Sodoma y Gomorra, lo que vive con sus hijas. O sea, realmente ve la temática, ahí está toda en nuestra programación en YouTube y en el Facebook también. Ahí hemos estado subiendo, hemos tenido ahorita una situación con YouTube por una cuestión que también de nuestro mismo programa que nos censuró unos días, así que si no sale en YouTube es por esa razón. Así Hay es. uno de nuestros videos aquí de Principios del Reino que pues nos lo censuraron y Reportado. nos hicieron una amonestación, y bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, Así que iba a haber es. días de censura, que iba a haber situaciones complicadas, y nosotros solamente estamos esperando que en la comunicación Dios nos permita seguir teniendo plataformas. Amén. Para seguir transmitiendo el mensaje, Ulises. Definitivamente, y eso es parte de lo que vamos a seguir viviendo, porque no somos los únicos. Sabemos de muchos ministerios de grandes hombres de Dios que han sido censurados en las plataformas de las redes sociales, llámese como usted la quiera llamar, pero el evangelio seguirá siendo predicado de una u otra forma. Dios en su soberanía permite estas cosas, pero sigue la palabra fluyendo, y como decía el pastor, estos tiempos de censura también Dios los usa para bendecir y seguir obrando y aventando la palabra, como decía la parábola del sembrador. Sigue sembrando y el Señor dará el crecimiento, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo en los días de Lot, qué estaba pasando, cuál es también la parte importante y medular de este principio, de esta enseñanza que el Señor nos ha dejado para la iglesia, y cómo en su intervención divina también Dios toma en cuenta a la iglesia, pastor. Definitivamente, por eso es importante ahora notar y resaltar en esta noche cómo Dios tuvo una intervención divina por parte del cielo, Amén. pero también algo que sucedió en la tierra por parte del representante de lo que ahora es la iglesia. Así es. Y esa parte, y vamos a ir de lleno a la presentación. Has, Amén. por favor, ayúdanos para poder nosotros notar cómo del cielo cae esa lluvia. Amén. Esa lluvia de fuego, esa lluvia que definitivamente tuvo que ser una intervención divina para que sucediera de esa manera. Definitivamente. Algo sucedió en los astros, algo a los que son científicos y no les gusta pensar que Dios la mandó, ¿verdad? Algo pasó en las estrellas, algo pasó en el firmamento que trajo a un arrastre específicamente como profecía a esta ciudad. Amén. Puede llover en todos lados, pero Dios les había dicho a ellos. A o sea, ahí ellos, es donde te das así es. cuenta
que es una intervención divina, por más que la Definitivamente. gente lo quiera disfrazar de acontecimientos que ya estaban ahí y sucedían de vez en cuando, En la ¿verdad? naturaleza. Así Exactamente. es. Entonces, pero sucede estas cosas, Ulises, y ahí es donde vemos esos principios que hoy Amén. vamos a tocar. Es muy importante lo que acaba de comentar el pastor, y vamos a tener la base bíblica en Génesis 18, un capítulo antes del día en que Dios intervino de una manera sobrenatural, cambió el ambiente, el clima, los astros e intervino de una manera muy significativa, muy puntual sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero el principio que queremos hoy comentar se encuentra en el capítulo 18, y el principio es la intervención y la intercesión. Exacto. Dos principios bíblicos que nos muestra este capítulo. Cuando usted va a la palabra, puede ver cómo Dios intervino, pero un hombre llamado Abraham intercedió. Aleluya. Y esos son dos principios muy importantes que queremos resaltar en esta noche. Cómo Dios, a través del capítulo 18, a partir del verso 16 hasta el final, vemos dos personajes, uno interviniendo y otro intercediendo. Y eso es algo glorioso. Por eso el salmista decía que un abismo llama a otro abismo a la voz de las cascadas. Y esa es una teología muy profunda sobre este principio de la intervención y la intercesión, pastor. Definitivamente. Y usted lo va a ver como ahí en el capítulo 18 de Génesis, si usted tiene la escritura, ahí es donde menciona la primera parte que vamos a ver, que es el principio de la intervención, como vemos a Dios involucrándose. Amén. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que en medio del caos, en medio de todo lo que se ve de maldad, de pecado, de situaciones, Dios interviene, Ulises. Amén. Sigue Y interviniendo. la Biblia dice que cuando Jesús llegó a esta tierra, dice que había oscuridad sobre la tierra, y por eso declara el Evangelio de San Juan: la luz en las tinieblas resplandece. Amén. O sea, como Así es. cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús apareció en la historia. Amén. Como siempre Dios ha intervenido y ha aparecido en la historia cuando los seres humanos pareciera que están casi por terminarse, Amén. por acabar esta situación. Definitivamente, y eso es glorioso lo que Dios hace, y por eso este principio que encontramos aquí en Génesis 18 del 17 al 19 es el principio de la intervención. Pero yo quiero que usted pueda ver, amados hermanos, y entendamos y podamos trasladarnos a ese momento bíblico donde dice la palabra que cuando estos hombres salen hacia Sodoma y Gomorra, Dios dice: ¿por qué le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Así es. Y eso es algo muy glorioso, porque estás viendo cómo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el universo, el que dice el salmista que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se detiene en el camino y dice: algo tengo que hacer. Eso es impactante, Muy impactante, porque pastor. ves a Dios colaborando en una historia que a lo mejor él pudiera haber dicho: bueno, ni modo, así que se termine, ¿no? Así es. Pero interviene, viene y dice: le voy a intervenir. Y Abraham es figura de la iglesia. Definitivo. Abraham es figura de la iglesia, es el Padre de la fe. tipo de aquel creyente intercesor, padre de la Amén, fe, amén. el que tiene que tener esa fe para seguir invocando al Señor y creyendo en lo sobrenatural, y Dios va con él. Amén. Y hoy en día es a veces muy complejo para las nuevas generaciones, y como está el mundo tan tecnológico, poder pensar en esto, que Dios se detiene, amados hermanos, y dice: voy a tener que decirle a mi pueblo, a mi iglesia, a mis siervos, lo que voy a hacer. Por eso, para nosotros, esto que está pasando hoy en nuestro tiempo, ya trasladándonos desde Génesis 18 a nuestra edad moderna, no nos tiene que sorprender, sino que tenemos que gozarnos en lo que estamos viendo, porque somos privilegiados de ver lo que Dios está interviniendo en este tiempo. Amén.
Y es glorioso poder ser parte de lo que vendrá y de lo que Dios está interviniendo en medio de este caos, pastor. Definitivo, y la escritura menciona cómo es el Señor el que se acerca a Abraham y entendiendo la responsabilidad que tenía Abraham, el compromiso, porque Dios ve el futuro de Abraham, dice, Amén. mira lo que va a suceder con su generación. O sea, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham si en él hay una bendición y en él hay Amén. una promesa? Definitivo, así es. Es tremendo eso porque vemos cómo Dios a un hombre que le había encomendado decir, tu generación, tus hijos serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Dios se detiene para decirle sus planes. Y eso es un principio de la intervención. Dios siempre va a intervenir en los momentos críticos, amados hermanos. Un punto crítico en la humanidad, y es historia que usted puede consultar en cualquier biblioteca, en los libros de historia, dice que en 1947, antes de que los nazis entraran a Rusia para dominarlos, para intervenir, la iglesia en Londres estaba orando. Y dice la historia, no la Biblia, dice la historia que un día antes de que los nazis entraran a Rusia, en aquella batalla de Stalingrado, usted lo puede ver ahí en la historia, dice que un día antes cayó una nevada terrible que impidió que el ejército nazi entrara a Rusia. Si ellos hubieran entrado a Rusia, hermanos, los nazis hubieran dominado el mundo. Pero la iglesia en Londres estuvo orando para que Dios interviniera de una manera sobrenatural, y Dios usó la naturaleza para detener ese ataque sanguinario, ese ataque demoníaco que venía de los nazis. Esa batalla la perdieron. Y ahí cambió la historia de lo que se venía mostrando en el mundo, pastor. Así es, así es. Dios interviene en los momentos más caóticos que usted pueda estar viviendo, que pueda estar viviendo su comunidad, su familia. Ahí Dios interviene de una manera sobrenatural. Amén. Y fíjate ahorita que mencionas eso y leyendo este pasaje, la importancia de estar alineado con Dios. Amén. La importancia, mira el valor que tiene que tu vida esté donde tiene que estar en el lugar donde Dios quiere que estés, porque ahí es donde Dios va a revelarte lo que va a suceder. Amén. Ahí es donde Dios va a intervenir en tu vida para poder revelarte los planes, porque definitivamente cuando la iglesia está haciendo lo que debe de hacer, cuando los hombres de Dios, cuando tu vida personal están donde tenemos que estar, ¿sabes lo que sucede? Dios viene a mostrarnos los planes de Él. Amén. Y nos viene a decir qué es lo que está a punto de acontecer, trasladando todo esto que está pasando con Abraham. Vemos ahora hoy en día que tú tienes que estar seguro que Dios va a mostrar lo que va a suceder. Amén. Los planes que tiene para este entorno social, lo que está sucediendo en este tiempo y lo que va a suceder, Dios se lo va a revelar al que esté alineado, al que esté en ese momento crítico, en ese momento donde Dios va a hacer algo por esta humanidad. Y qué tremendo, porque la Biblia nos dice que Dios no va a ocultarlo de sus Amén. Siervos, los profetas. Amén. Para que podamos nosotros intervenir y hacer la parte que nos corresponde como iglesia. Definitivamente, y me acordaba mientras estábamos describiendo este principio de la intervención, cómo Dios intervino en nuestro hogar, en nuestra familia, momentos muy oscuros, muy tristes, donde las decisiones que se tomaban eran decisiones basadas en instintos. Y Dios interviene en nuestra familia, mandando un hombre de Dios desde Puerto Rico hasta nuestra casa, y ahí cambió la historia de nuestra familia. Dios puede hacerlo en tu familia, Dios puede hacerlo en tu entorno, en tu hogar, en tus hijos. Cuando Dios dice ahí su palabra, que cuando salen estos hombres de la casa de Abraham,
capítulo 18, del 16 en adelante, Dios se detiene y pronuncia las siguientes palabras. Y podemos pasar al siguiente punto, pastor, Sí, claro. para ver la presentación. Fíjese lo que Dios dice. Yo saqué esta diapositiva en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, y fíjese lo glorioso que dice el versículo 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Dios se detiene y dice, no puedo ocultarle mis planes a Abraham. Qué glorioso es cuando Dios se detiene, cuando va a intervenir y dice, tengo que avisar a mi iglesia, tengo que avisar a mi siervo, tengo que avisar a mi comunidad, tengo que avisar a mis hijos. Por eso hace una pregunta, Dios se hace una pregunta a sí mismo. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos enseña, dice el apóstol Pablo, ¿alguien ha enseñado a Dios? ¿Alguien ha preguntado? ¿Alguien ha aconsejado a Dios? Y esto es glorioso porque traslada capítulo 18, verso 17 de Génesis para mostrarlo a la iglesia y decirle, jamás Dios le ha aconsejado a nadie. Pero Dios se hace esa pregunta a sí mismo, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Qué hermoso es cuando Dios se detiene en la intervención que va a hacer, en los planes que Él tiene y que va a ejecutar, y dice, tengo que avisar a la iglesia. Y tremendo porque la retórica que hace en ese verso 19 es, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Amén. Y puedo entender, Ulises, con este pasaje, cómo Dios sabía que si alguien amaba a Lot, era Abraham. Así es. Y él iba a ir a hacer algo en la ciudad donde vivía Lot. Amén. Y por amor a Abraham, va y le revela lo que va a hacer. Amén. Y qué tremendo es para nosotros entender esa cualidad, ese lado del corazón de Dios, donde a pesar de que estaba la maldad en su apogeo, estaba la gente blasfemando, estaba la gente realmente burlándose, no creían en él, hacían tantas maldades que habían subido delante de su presencia. Amén. En todo eso, como quiera fue y le dijo, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Amén. Así es. Y eso es increíble y eso es algo que tenemos que darle gracias a Dios porque Él interviene, pero también tiene esa pausa de decir, tengo que comentarlo, tengo que avisarlo. Estas semanas pasadas estuvimos en un funeral, ahí estuvo el pastor también, del papá de una persona muy cercana, muy querida. Pero en ese lugar Dios nos permitió hablar con una mujer. Y amados hermanos, cuando tú buscas, tú te preguntas por qué está pasando esto en mi vida. Porque ella nos decía, yo tuve todo y lo perdí. Oren por mí. Pero hay un momento en que Dios quiere intervenir en tu vida. Y tratar contigo. Tratar con tu vida. No a través de otros, personalmente. Y eso es lo que Dios nos muestra en estos versículos. Así es. Dios quiere intervenir y cambiar tu entorno. Probablemente hoy tu entorno no es el mejor, pero Dios quiere intervenir para cambiar tu historia. Como nosotros, como Amén. bien lo decías ahorita, Amén. ¿no? Así Cuando es. llegó ese evangelista a nuestra casa y cuando las cosas llegaron a un de repente, ¿verdad? A un de repente de Dios. Que Dios provoca en nuestro hogar y como un de repente que quiere hacer en tu vida personal, un de repente donde pareciera que las cosas siguen normal, sigues en la oscuridad, como lo mencionabas. Amén. Seguimos haciendo las cosas equivocadamente, pero Dios vuelve todo eso para darnos una oportunidad. Y aquí vemos cómo Dios lo hace, y en esa Amén. ocasión con esa mujer sí lo recuerdo muy bien, cómo ella pedía la oración de intercesión por ella, pero no se veía ella con la intención de realmente de hacer un cambio en su vida. Amén. Y esa fue la exhortación que le dimos. Amén. Búscalo tú, Dios te va a oír a ti también. Amén. Dios va a ayudarte a ti si tú reconoces
de dónde has caído. Sí, porque muchas veces nuestra intención es, dime lo que quiero escuchar. Exacto. O a través de las cosas pasajeras y efímeras que nos da este mundo, como el dinero, como una posición, un hogar, un vehículo, creemos que ahí se va a resolver nuestra situación. Pero cuando Dios manda al hombre de Dios, al mensajero, escúchalo, porque Dios quiere intervenir en ese momento complicado de tu vida. Así es. Tú has estado orando como la iglesia, como mencionábamos, de esa iglesia en Londres. Tú no sabes lo que Dios está haciendo y cómo va a cambiar el entorno. Dios hace esa pregunta: ¿le ocultaré mis planes a Abraham? Dios quiere hacerte saber sus planes, en lo que va a intervenir. Y a veces la intervención de Dios no es como nosotros queremos que intervenga, pero el final es para que sea el nombre del Señor glorificado. Definitivamente. Y ahí pusimos unos puntos, pastor, en la siguiente diapositiva. ¿Cómo Dios interviene en este asunto? Esa es la pregunta importante. Y pusimos 3 puntos que sacamos de esta porción de la Escritura. Cómo Dios interviene a favor de la humanidad. Fíjese bien, porque Dios había mandado a esos mensajeros y iban a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Dios interviene a favor de la humanidad a través de sus hijos. Y en este caso Abraham, porque el versículo 17 nos dice, fíjese lo que dice la Reina Valera: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, versículo 18, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios le había dado promesa a Abraham. Entonces hay como que una contrariedad de cómo que va a ser benditas las naciones y yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Por eso Dios interviene a favor de la humanidad a través de nosotros. Dios intervino a través de la iglesia en Londres, a través de la iglesia en Inglaterra, por esa batalla que iba a suceder, y Dios cambió el entorno. Dios cambió el entorno. ¿Qué más pasa en esto? Punto número 2. Dios transmite sus planes a través de sus siervos. Así es. Tal como lo hizo Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo lo que iba a suceder antes de que sucediera. Y así hay muchas cosas que Dios obra de una manera sobrenatural, de que Él va a obrar o Él va a intervenir, y Él te previene, Él te habla, dice Hebreos 11:1, Hebreos 1:1, perdón, que Dios habla, y Dios habló de muchas maneras. Y hoy nos sigue hablando a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Dios transmite sus planes, pastor, a sus siervos. Y hay muchas personas hoy en día que Dios le ha estado mostrando en sueños, en momentos apocalípticos. Así es. Gente que ni es creyente y otros que son creyentes o que no están en la fe, que se apartaron o que sus papás son. Hemos oído cientos de testimonios de gente que dice: soñé que pasaba esto, que caía esto, que venía esta persecución, que venía. O sea, de alguna manera Dios ha transmitido sus planes y lo que viene a esta humanidad. Ahora, la Biblia menciona que Dios va a venir con un juicio a esta tierra, que Dios va a traer juicio, que va a venir destrucción a esta tierra. Dios lo ha estado hablando por muchos años, pero hoy estamos viendo cómo se va armando ese rompecabezas. Y cuando viene aquí la intervención de Dios, tú y yo tenemos que saber, como bien lo dijiste ahorita, a través de sus siervos, Dios va a hacer algo, va a llamar la alerta, va a reflexionar a la gente, la va a sacar, la va a arrebatar a veces del mismo infierno. Pero eso destruye las teorías que hoy muchos creyentes tienen, y a veces iglesias completas, iglesias de gente que dice: es que si Dios ya dijo que va a pasar, ¿para qué hacemos algo? Así ¿Para es. qué votamos? ¿Para qué decimos? ¿Para qué levantamos la voz?
¿Para qué oramos por eso si como quiera van a suceder esas cosas? Y nos perdemos el detalle de lo que Dios, como bien lo dices aquí, está transmitiéndote un mensaje, pero no para que digas, bueno, Señor, pues ya va a pasar. No, por algo Dios nos dice cosas. Amén. Por algo, mire, me acuerdo muy bien una ocasión que el Señor me habló en un sueño acerca de mi mamá. Y yo me acuerdo muy bien que yo la veía ella llorar y llorar, y estaba ella muy afligida en el sueño. Y recuerdo muy bien que ella había salido de viaje, y esa madrugada me levanté así muy inquieto. Esas veces que sabes que no es un sueño frijolero ni nada de esas así, cosas raras, ¿verdad? Sí. Sino que es un sueño donde tú sabes que algo impactó, porque son sueños que te dejan muy impactado. Amén. Y yo me puse a interceder. Me puse a interceder esa madrugada, y estuve un buen rato en la madrugada intercediendo por el corazón de ella, por su vida. Y recuerdo que a los días platiqué con ella, porque ella andaba afuera, y ella me dijo que había tenido un tiempo de mucha angustia en su vida, una depresión, pero que Dios la había librado. Amén. Y ahí es donde entiendes este principio. Amén. A veces Dios te va a revelar cosas, no para, no, pues ni modo, pues va a morir, va a pasar eso, no, para que te pongas a orar, para que Amén. tú seas el intercesor, para que tú seas como lo hizo Abraham. La parte que sigue más adelante, que vamos a hablar a lo mejor la otra semana, porque ahorita ya el tiempo ha transcurrido, pero sí ver que Dios te está transmitiendo planes, que Amén. tú seas receptivo. La Biblia dice que en los postreros tiempos los jóvenes soñarán sueños, los ancianos Amén. tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones. Amén. O sea, hay cosas que Dios va a estar revelando a la iglesia en los últimos tiempos para generar estrategias para que muchos se salven, Ulises. Amén, pastor. Y esto que estamos hablando no es algo que la Biblia no lo mencione. Capítulo 16, por eso me distraje un poco, estaba sacando esto, porque ahorita que estaba el pastor hablando se me vino este pasaje y no me acordaba la cita bíblica. Hechos 16, del 6 al 10 nos habla la visión del varón macedonio. Así es. Y la Biblia en resumen nos dice por el tiempo que Pablo y su equipo de trabajo querían entrar a ciertas regiones y el Espíritu Santo les decía que no. Pero el versículo 9 nos dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Y dice el versículo 10: cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué pasaría si en ese momento Pablo dice, no, pues no, se me hace que yo ando en otro canal, Dios? No, tienes que estar receptivo. Amén, amén. Tienes que ver lo que está diciendo Dios hablándote a tu corazón. Amén. A esa intervención que Dios quiere hacer. Definitivo, o sea, Dios lo que quería era intervenir. Él estaba escuchando o viendo el clamor de esa gente. Amén. No solamente le mostró para que ay, pobrecitos. No, la intención de Pablo y de su equipo de trabajo era entrar a esas regiones, sí, a llevar el evangelio, pero el Señor sabía que la intervención divina estaba en Macedonia. Y usted puede seguir viendo cómo esa iglesia fue tremendamente bendecida, ese Dios pueblo. Le da dirección. Amén. Y ahí Dios le da dio dirección, porque a veces uno está todo confundido. ¿Dónde le doy? ¿A qué más? ¿Hacia qué punto vamos? Amén. ¿Cuál sería el objetivo? Y necesitamos esa dirección divina, esa intervención de Dios para aclararnos las ideas. Amén. Y aún en medio del caos que podamos estar viviendo, vemos cómo Dios sigue interviniendo. Ese principio es glorioso, amados hermanos. Hace unos días también platicaba con mi mamá y ella se angustia mucho por la situación que está pasando en nuestra ciudad, nuestro país, el gobierno mundial que se viene. Pero ahí es donde nosotros debemos de orar a Dios para que Dios intervenga. Amén. Y aún en medio del caos, Dios seguirá siendo Dios. Así es. Y nada se le escapa al Señor de sus manos. Si hay duda en tu corazón, si hay nerviosismo, si hay temor del qué va a venir, tú sé receptivo, porque Dios quiere transmitir sus planes a través de tu vida.
Y no tomes esa posición de la gente que no conoce a Dios. Abraham no se asustó, No. Abraham no tuvo temor. Al contrario, y como dice el pastor, la próxima semana veremos ese principio de la intercesión de Abraham. Porque hay un principio glorioso en cómo Abraham vio esta oportunidad como ninguna para interceder. Así es. Pero Dios le reveló a Abraham lo que iba a suceder antes de que sucediera esta situación en Sodoma y Gomorra. Y si Dios te está revelando a ti, si Dios te está hablando en esta hora, tal vez te has puesto inquietud. Hay una hermanita aquí en la congregación que constantemente me manda algunos mensajes que Dios le pone en su corazón. Y la otra vez me comentaba ella y me decía: pastor, Dios me puso muy fuerte ir a la casa de mi prima. Y le digo: pues ve, si Dios te lo está poniendo es por algo. Amén. Pues dice que cuando fue, la muchacha estaba con una ansiedad, tenía temor, se quería suicidar, había Aleluya. situaciones muy complicadas en su vida personal, y Dios la hizo libre. Amén. O sea, muchas ocasiones Dios va a intervenir a través de un mensajero, de alguien que esté receptivo, de alguien que quiera hacer su voluntad. Por eso hablábamos de estar conectados con lo valioso que es que tú estés conectado con Dios. Muchas veces va a ser con tus hijos. Amén. Muchas veces Dios te va a despertar alguna situación con tus hijos. Amén. Alguna situación en tu matrimonio, alguna situación en tu casa, alguna situación con alguien cercano, alguien que conoces, a lo mejor algún conocido, alguna persona que tú frecuentas, y Dios te pone algo para que tú intervengas, porque muy probablemente pueda suceder algo, o viene para esas personas alguna situación complicada, y tú tienes que saber interpretar esa parte. Decía aquí la pastora Ada, muy interesante, cuando dice aquí, dice: Dios se comunica con sus hijos a través de sueños, porque 1/3 de nuestra vida estamos dormidos. Claro, Aleluya. Dios está Amén. operando hoy en día, interviniendo en nuestra situación. Estaba viendo un video hace unos días atrás, de una pareja que va saliendo de la iglesia y se acerca. Ya ves que ahora es muy dado que las motos se acercan con pistolas, y se acercó un individuo en una moto con una pistola, pues lo empieza a amagar, pues ahí está él con la pistola, y él levanta sus manos, su esposa está ahí a un lado de él, es lo que menos piensa es que le vaya a tratar de hacer algo, pero dice que levanta su mano y empieza a orar. Y de repente el hombre empieza a temblar y se cae, hermano. O sea, la intervención divina. Tremendo. O sea, es algo sobrenatural, algo que no esperas, pero que Dios se muestra poderoso en esa ocasión. Sí, porque somos muy de una mente muy de dos, se me fue la palabra, pero somos muy dados a ver las cosas, a que todo lo que nos pase tiene que pasar en el plano lógico. Somos muy lógicos. Pero Dios no actúa en la lógica. Dios siempre actúa en lo sobrenatural. Hoy hablaba, como decía el pastor ahorita con este testimonio, también hablaba con un primo y me decía que hace tiempo lo asaltaron. Él se dedica a los transportes, y que mientras lo asaltaban en su tráiler, él siempre carga una Biblia, y estos asaltantes vieron la Biblia y le dicen: entonces tú eres cristiano. Dice: sí. Entonces, ¿por qué Dios está enojado contigo? Y le dice mi primo: ¿por qué? Porque te está dejando que te asalte. Y mi primo le dice: no, Dios me está dejando compartirte la palabra. Llévate la Biblia, te regalo todo lo que te estás llevando. Y dice que aquellas personas agarraron todo y se fueron corriendo. A veces las cosas naturales, aun y cuando son cosas o circunstancias adversas, tenemos que ver que Dios está interviniendo para algo. Y sigue ahí. Para algo. Dice: una de las cosas que se llevaron era una memoria con más de 200 o 500 canciones evangélicas. Ahí alguien se va a convertir. Y eso es como Dios interviene, pastor. Definitivamente. En la vida cotidiana Dios hace cosas extraordinariamente sobrenaturales. De repente Dios. Y a veces son cosas que, sobre todo en el área de la salud, a veces nos preocupamos mucho. Pero por ejemplo, ahora que vemos ahí un cristalazo que nos dieron, y muy probablemente
Dios te lleva a un lugar para que conozcas a una persona. Amén. Y a veces Dios te enferma para que cuando vayas al doctor te encuentres a alguien que era la única manera que Dios que te iba a llevar ahí. O sea, a veces nuestra mente lógica no alcanza a ver el propósito de Dios en su intervención divina. Amén. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy en día, de que tú y yo veamos que tenemos un Dios que interviene a pesar de lo malo que pueda estar el mundo, Ulises. Definitivamente, pastor. Y el último punto que queremos abarcar aquí es: Dios sabe el futuro y entiende que su pueblo llevará a cabo sus planes. Así es. Dios sabe el futuro, amados hermanos. Él lo diseñó. Recuerdo una ocasión estando viviendo y trabajando en Aguascalientes. Veíamos cómo el director de la planta, un hombre muy capaz, lo veíamos como aquellas máquinas que sacan los plotters de los arquitectos. Cuando tú estás imprimiendo un plotter, vas viendo puras rayas. El prototipo o la maqueta o el diseño que están haciendo, lo vas a ver hasta que salga la hoja completa. Así es como Dios ve a nuestros días y nuestro entorno. Dios sabe el futuro. Nosotros estamos viendo el plotter y a veces vemos líneas y rayas al revés, al derecho, para un lado, para otro, arriba, abajo, y decimos: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero el diseño de Dios, el plotter no ha terminado de salir. Pero Dios usa y entiende que su pueblo va a llegar a llevar a cabo sus planes y sus propósitos conforme a lo que Él ha preparado. Por eso dijo el escritor: ahora vemos como con un espejo, pero cuando estemos delante de Él, le veremos tal y como Él es. Amén. O sea, ahí veremos realmente cómo son las cosas. Y muchas veces, tal vez hoy no entiendes qué está pasando, pero de seguro Dios va a intervenir a favor de tu vida. Amén. Va a intervenir a favor de tu familia, va a intervenir a favor Gloria de la a Dios. circunstancia que estás viviendo. Hoy quédate con esa palabra. Así como en la vida de Abraham y en la vida de Lot, el Señor llegó, intervino en el momento justo. Dios va a llegar a tu vida y va a intervenir para traer una bendición, para ayudarte, para sacarte de esa situación en la que estás viviendo. Por eso vamos a orar por este tiempo. Amén, hermano. pastor, amén, Vamos así es. a orar por las personas. Aún en Gracias a medio Dios de por la los que están angustia, ahí. aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la alegría, aún en medio de la no escasez, aún en medio de la provisión, aún en medio de la abundancia, tú sigue viendo y confiando en que Dios intervendrá. Definitivo. Intervendrá en nuestro tiempo, en tu vida, en tu familia. Porque el Dios de Abraham Es nuestro Dios. es tu Dios. Amén. Es nuestro Dios. Amén. Eso es algo tremendo, porque dice la Biblia, Jesús dijo que Abraham es el padre de la fe y que todos aquellos que amaban al Dios eran hijos de Abraham. Así es. Y que le creían a Dios. Hoy, en medio de esta dificultad que tú puedas estar pasando, no sé si es económica, no sé si es financiera, no sé si es alguna deuda, familiar, algún problema familiar que tú tengas, alguna enfermedad, Dios intervenga en esta noche. Así Y sea. vamos a orar. Así sea. Yo les pido que también oremos por mi esposa, que trae una enfermedad que no la ha dejado ahí, una situación en un pie. Vamos a orar en esta noche para que Dios intervenga de una manera poderosa. Y si aquellas personas que nos están viendo están pasando por una situación adversa, compleja, vamos a pedir la intervención Oramos divina. por mi hermana Angélica también. Vamos a esposa orar de mi por la hermano hermana Armando, Angélica que también ha Rizzo. estado ahí también con algunas molestias. Vamos Y a todos orar aquellos creyendo que Dios necesiten alguna en esta intervención, noche se detenga en sus planes y diga: venga el Señor. Señor, el Señor diga: hoy tengo que intervenir. Así es. Hoy tengo que intervenir en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida familiar, en tus hijos, Así es. en cada área de tu vida el Señor intervenga. Así es. Y vamos a orar en esta noche por cada una de estas peticiones. Si usted tiene alguna petición, póngala ahí. Tenemos gente que está viendo y siguiendo toda la transmisión.
que nos hará llegar y hará llegar a nuestros hermanos de intercesión y equipos de intercesión para continuar orando en esta noche. Dice aquí también Nora Ortiz que oremos por su mamá, Juani Ortiz. Amén. Por sanidad por vértigo. Hoy Amén. el Señor intervendrá para la gloria del nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar creyendo, porque su palabra dice que el que se acerca a Dios crea que le Así hay es. y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a creer a Dios. Dice San Juan 14:12, Jesús hablando, diciendo: mayores cosas harán en mi nombre porque yo voy al Padre. Que Dios intervenga en esta noche y este principio de intervención, tómalo y que sea un pilar en tu vida. Vamos a orar por mi sobrino David Campos también. Vamos a interceder en esta noche. Vamos a interceder a favor de los que están padeciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Padre, te adoramos y te bendecimos de una manera poderosa. Gracias. Señor, ponemos en tus manos esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, transmitir y ver, Señor, tu palabra de una manera, Señor, diferente a lo que seamos acostumbrados, Señor, a la lógica. Hoy, Señor, oramos creyendo que tú eres un Dios que interviene y que antes de obrar, tú revelarás a tus siervos, Señor. Si en esta noche tus siervos reciben revelación, que transmitan, Señor, ese mensaje a la iglesia, a tu pueblo, a la persona, a la necesidad, Padre. Y también, Señor, oramos en esta hora por la sanidad en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo material, Señor, de las familias, de los hermanos, hermanas y de cada una de las personas que están poniendo aquí. Oramos, Señor, por la hermana Angélica, por mi esposa Micheli, por mi sobrino David. Oramos, Señor, también por Juan y Ortiz. Oramos por Yoli Reyes, Señor, por cada una de estas peticiones. Que podamos, Señor, ver tu mano también en la vida de la hermana Juana Benítez, Señor, por sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos porque tu palabra así nos da esa autoridad de orar e interceder, Señor, por estas necesidades. Señor, también oramos por la familia y el pastor Omar, sus hijos, su familia, su esposa, cada uno de los miembros y liderazgo que tenemos en la iglesia, el pastor Eduardo, Señor, la pastora Linda, el hermano Héctor, el pastor Héctor, la hermana señorada y cada uno de tus siervos, Señor. Oramos por los ministerios y que sigamos creyendo en tu palabra y en lo que tú vas a hacer. Señor, interviene en los negocios, interviene en las familias, salva los que tienen que ser salvos, Señor. Y así como guiaste a Pablo, guíes a tu iglesia, Señor, hacia la clave, el punto, el lugar, la vida de cada persona de aquellos que tú quieres que busquemos y oremos. Oramos, Señor, por cada una de estas peticiones en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Oramos y a ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. 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 Muchas gracias por estar en este programa. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Con la bendición del Señor. Y Dios guarde tu casa y proteja a tu familia en su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.